Claro. Entonces, Bueno, muchas gracias por venir y acudir a la llamada de la entrevista. pues nada, gracias a ti por abrirme tu espacio, recibirme, Es un lujo tenerte, encantada. es un lujo. Así que Para mí que nada, me invites, bueno, pues como cuéntame. tienes tantos frentes abiertos, que eres economista, eres terapeuta, eres mentora, pero vamos a centrarnos en el trabajo que haces con la niña, con el niño interior, para Ujú, conocer un poco más sobre ese tema. ujú. Muy bien. Y si te parece, pues empezamos preguntándote qué es la niña interior o el niño interior. Qué buena pregunta. ¿Qué es el niño interior o la niña interior? Pues mira, te diría, después de todos estos años de experiencia, no solamente acompañando personas, sino conmigo misma. O sea, a mí me gusta mucho una frase bueno, una frase, un dicho, ¿no? De que no hay sanador que no se haya sanado previamente. Entonces, pues lógicamente, mi camino para descubrir la niña interior pasa por buscar para mí, ¿no? Para aplicarlo en mí, en mi vida. Y bueno, pues descubro que la niña interior es una parte, bueno, primero que somos muchas partes, ¿no? O sea, que las personas somos complejas, que tenemos una psique profunda donde guardamos recuerdos, memorias pues de esa época temprana. La época temprana podemos tenerla, o sea, podemos considerar que va incluso desde antes del nacimiento, porque hay una parte de memoria que se guarda en la conciencia. Y, y bueno, pues recoge todo lo que hemos vivido. eh, pues en todo nuestro recorrido de vida, ¿no? Entonces, pues la niña interior es esa parte de nosotros que recoge pues esos impactos, esos aprendizajes, y es especialmente importante en la vida porque venimos como un lienzo en blanco, venimos siendo muy hipersensibles. Diría hipersensibles mm, porque por contraste al adulto, que ya se ha embrutecido un poco, y ya, bueno, tiene como ciertos sentidos un poco tamizados, ¿no? Pues el adulto no recuerda tanto, ni es tan sensible, salvo esas personas, ¿no? Hay un grupo de personas catalogadas, los PAS, no sé si las conoces, que son las personas altamente sensibles, Yo me que considero una, yo también, somos un 20% de la población. pero Y bueno, no sé. No sé. sí, sí, pues Habría que hay libros. diagnosticarlo, pero yo me veo muy reflejada en ese espectro, la verdad. Y Pues hay libros escritos, ¿eh? he visto Te siempre recomiendo alguno. bueno, desde que conozco el término, ahora me veo reflejada ahí perfectamente, la verdad. Pero Mm. bueno, no sé si es ganas de tenerlo en mi vida, el término, o qué. Eh, Bueno, con- Dime. pues lo que te decía, que los adultos ya hemos perdido esa sensibilidad que tiene la infancia, ¿no? Y bueno, pues esa parte de nosotros que recoge todos los impactos que hemos tenido, tanto positivos como negativos, ¿no? Sí. Y dices que recordamos desde que somos seres vivientes, ¿no? O sea, Mm. ¿y esto cómo podemos llegar a recordar esas memorias tan profundas que tenemos? Vamos, que yo siempre he pensado que eso era imposible recordar el momento en el que estás dentro del vientre materno o en el momento de nacer, todo esto. ¿Cómo conseguimos recordarlo? Bueno, Qué técnicas se aplican para poder llegar ahí? te cuento, pues se utilizan técnicas de una rama de la psicología pre y perinatal, sobre todo desarrollada en Estados Unidos, la zona de California, con personas que han estudiado a nivel bastante profundo el nacimiento. Y bueno, lo que se ha descubierto es que este tipo de memoria se llama memoria implícita. O sea, tenemos dos tipos de memoria. La memoria explícita, que es con la que funcionamos normalmente, ¿no? Con la que recordamos, pues yo qué sé, lo que comimos ayer, en fin, lo que- el día a día, ¿no? Y una memoria implícita, que es
la que está en el hemisferio cerebral derecho, y es una memoria mucho más sensorial. Es una memoria que, que se recuerda sobre todo con sensaciones corporales, con intuiciones, con conexiones que tú puedas hacer de pronto de, uff, pues cierto olor me recuerda a, Los déjà vu estos que tenemos. sí, algo así, al abrazo que me daba mi abuela cuando la veía los sábados, por Vale, ejemplo, ¿no? O sea, cierto olor me recuerda algo, ¿vale? Pues son ese tipo de conexiones que son un poquito más especiales, más invisibles, ¿no? No tan cuadriculadas como estamos acostumbrados, ¿no? A que nuestra memoria sea un poco más cuadriculada, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo se accede ahí? Pues creando un entorno muy favorable para que bajemos la guardia, ¿eh? Para que nuestra parte adulta baje la guardia y nuestra parte adulta acompañada sobre todo de la parte mental, la mente. El adulto está mucho en la mente, está mucho en el pensamiento y bueno, por vaya a decir que por naturaleza el adulto está ahí, pero además es que la sociedad nos lleva un poco ahí, por ¿eh? necesidad tenemos que estar ahí siempre, Sí, conscientes en el entorno y en la realidad que nos rodea, claro. sí, y luego porque primero la mente es una fábrica de pensamiento, está constantemente creando pensamiento, y luego porque estamos en una realidad social que tenemos millones de impactos de información constantes a menudo. Creo que son, lo leí una vez, no sé si son 15.000 impactos al día de información. Entonces, claro, la mente está constantemente estimulada y este tipo de memorias está como un poquito aparte de esa parte tan mental, ¿no? Está más en el cuerpo, está más en los sentidos, está en la parte más emocional también. Entonces, pues, bueno, accedemos ahí poniéndoselo fácil, ¿no? Entonces, pues los terapeutas que nos hemos formado ahí, estamos entrenados para ayudar a la persona a bajar un poco el nivel de pensamiento, a que esté más conectada con el cuerpo y con la parte emocional, y el cuerpo es una vía de entrada maravillosa para conectar con esas memorias. Ujú. Vale. Bueno, un misterio todo, pero muy interesante, muy interesante. Sí, Sí. sin duda. A mí se me ocurre, en concreto, por ejemplo, esa vocecita que escuchamos, que es una cosa que a mí me pasa de manera recurrente, y me gustaría Ujú, saber qué tiene que ver con la niña interior, eso. Cuando te viene esa vocecita que te dice, tú no puedes hacerlo, tú esto no eres lo suficientemente inteligente para hacerlo, no puedes llegar eh, a conseguir lo que tú estás pretendiendo en este momento porque no tienes ese auto boicot, ¿no? ujú. Que a veces nos hacemos. ¿Esto qué tiene que ver con la niña interior? ¿Tiene algo que ver o no? Bueno, mira, lo que yo te podría decir, dentro de que, bueno, no deja de ser una opinión de alguien que, bueno, sí que trabajo a nivel profesional, pero estamos hablando de un universo muy amplio, ¿no? Bueno, em, te podría decir que esa vocecita es la voz de tu mente, es la voz de tu ego, ¿vale? El ego no es solamente esa parte que conocemos como vanidosa de la persona, ¿no? El ego es la estructura de personalidad que vamos creando conforme vamos haciéndonos adultos. Mm, Cuando venimos al mundo somos niños, somos niñas, bebés, como te decía, somos un lienzo en blanco, no tenemos ego, no hay una estructura de personalidad creada, no nos importa si llevamos una ropa mejor, peor, si no tenemos convencionalismos sociales, no tenemos que quedar bien con nadie, somos simplemente seres, esponjitas, que lo único que nos importa es que nos quieran, que nos den amor en diferentes formas, con contacto físico amoroso, por supuesto, con mirada amorosa también, con palabras amorosas. Eso es lo que le importa a los niños y las niñas. Entonces, hacemos cualquier cosa para poder ser aceptados, para poder recibir ese tipo de amor. Entonces llega un momento que cuando vamos creciendo, cumpliendo los 4, 5, 6, 7 años,
pues el mundo adulto va imprimiendo cierta exigencia en los niños para poder darles ese amor, para poder aceptarlos de verdad. Ya entran pues las normas de cada casa, las normas de cada familia, ¿no? Entonces, pues en diferentes familias, pues yo qué sé, se obliga o em, es valorado, por ejemplo, saludar dando un beso, por ejemplo, y a los niños de la casa se les obliga a saludar a los desconocidos con un beso. En otras casas no. En algunas casas se obliga o se valora que haya un muy buen desempeño académico, ¿no? Y a los niños se les quiere mucho si sacan buenas notas, ¿no? No en todas las casas son iguales. Entonces, esos valores van imprimiendo un tipo de personalidad en la persona, Mm, ¿m? Que viene, como te decía, con un lienzo en blanco. ujú. Entonces, bueno, pues un poco todo eso. O sea que tiene que ver, ¿no? De cierta manera, tiene que ver un poco todo lo que pensamos cuando somos adultos, en un momento dado, nos llega de nuestra infancia, ¿no? De la idea que se nos forma en nuestra infancia de cómo es el mundo, de cómo somos nosotros mismos. Y, Claro, claro. en gran parte sí. No en todo. O sea, no significa que seamos robots, que no somos capaces de pensar por nosotros mismos, ¿no? Conforme vamos creciendo, porque no solamente está la influencia de los padres o de la familia, pero es una influencia que duda cabe súper importante. Nos influencia también pues, donde estemos en el entorno académico, ¿no? Hay profesores que especialmente nos marcan, o compañeros que nos marcan, o libros, ¿no? Entonces, conforme vamos creciendo, tenemos diferentes influencias, pero llega un momento en el que es cierto que quizá, a lo mejor llega un momento en la vida en que pues descubres que te da miedo especialmente tomar algunas decisiones y descubres en tu cabeza pensamientos que no te gustan. Por ejemplo, algunos como los que me decías, ¿no? Pues no eres capaz de hacer eso, tú no eres suficiente y empiezas a preguntarte si esos mensajes tienen que ver contigo. Si tú eres esa persona miedosa, si tú eres esa persona que no quiere arriesgar o que no quiere, ¿vale? Entonces te preguntas, ¿de dónde viene eso? Ujú, ujú, Y de pronto a lo mejor recuerdas que son palabras que tienen que ver con tu madre o con tu padre o que tienen que ver con tu abuela, tu ujú, abuelo. Y entonces, pues te das cuenta de que no eres tú ujú, del todo, ujú, no eres tú del todo. Y lo bueno es que si descubres que no eres tú del todo y que no quieres ser eso, siempre puedes tomar la decisión de cambiar. ¿Eh? O sea, lo que nos han imprimido en la familia no tiene por qué ser una condena. Podemos ujú. decidir ser de otra manera o actuar de otra manera. Em, todos podemos sanar a través de el conocimiento de nuestra niña interior, o no sé si es así como se dice, ¿no? Pero Mm, mm, todos podemos mejorar si conocemos las memorias que tenemos de esa tierna infancia, incluso del momento del parto, ¿no? Me decías también, el momento del mm, parto, el momento de antes de nacer también. Somos capaces, ¿no? A través de una terapia o, bueno, del trabajo que hacéis, ¿no? sí. Yo me pregunto, en el momento del parto, ¿qué ocurre? ¿Cómo afecta esto a una persona cuando crece? Si su madre ha tenido un parto traumático, si ha tenido un parto traumático o ha tenido que sufrir una cesárea, han tenido que dormirla en el momento del parto, ¿esto cómo puede afectar en el futuro? A ver, estamos abriendo un melón bastante ¿Cómo, grande. cómo podría, o así, cómo podría, o qué ejemplos puedes darnos de alguna experiencia que hayas experimentado tú, que hayas tenido tú? Vale, me reafirmo. Estamos abriendo un melón muy grande porque el nacimiento es muy amplio, es muy amplio. Es decir, se puede dar de 1.000 millones de formas y con 1.000 millones de combinaciones, porque puede haber
oxitocina, es decir, esa hormona sintética que nos ponen a las mujeres cuando vamos al hospital, unas veces sí, otras veces no, pero se puede dar esa posibilidad, se puede dar esa oxitocina te la pueden poner antes, durante y después, o después, para expulsar la placenta, y no es igual, el efecto en el sistema nervioso no es igual dependiendo del momento en el que te la pongan. También afecta un nacimiento por cesárea, por supuesto, porque hay cierto grado de anestesia. Un nacimiento con forceps, por ejemplo, o un nacimiento con lo que llaman Ventosa. la ventosa, que no me salía en castellano, Mm. efectivamente. Pues todo ese tipo de intervenciones son intervenciones químicas o intervenciones físicas, porque también están las químicas, todo lo que afecta al sistema nervioso, todo lo que imprima algo de química en el sistema nervioso, afecta. Sobre todo en qué puede afectar, ¿vale? Que es un poco lo que nos gusta mucho saber en esto. Pues mira, el nacimiento tiene un ritmo natural. Por sí solo tiene un ritmo natural. El bebé, cuando está preparado para nacer, segrega un cóctel perfecto y especial de hormonas que desencadena el parto, ¿vale? Es el bebé el que desencadena el parto cuando está preparado. Entonces, mamá recibe esa señal química y el parto empieza a desarrollarse, ¿vale? Si no intervenimos en nada en el nacimiento, ojo, porque todo está seguro, saludable, no hay ningún tipo de alerta ni por qué estarlo, eh, pues el nacimiento tiene su propio ritmo, ¿vale? Un bebé que va a nacer eh, normalmente nace al cabo de unas horas pasando por el canal de parto, ¿vale? La media de horas en una mamá primeriza puede ser desde que empieza a tener síntomas de parto, puede ser rompiendo aguas o no, hasta que el expulsivo, una media, podría ser entre 12 y 14 horas, ¿vale? Tú imagínate que se produce una cesárea y la cesárea provoca que ese nacimiento, o sea, ese camino de horas se reduzca a entre 70 y 120 segundos. Mm. Con lo cual es un impacto al sistema nervioso. No es lo mismo nacer con el esfuerzo que implica para la persona eh, pasando por el canal de parto y con las dificultades que implica pasar por ahí, que nacer por cesárea. Con lo cual los ritmos, de alguna manera, son diferentes para una persona que ha nacido por cesárea. Los niños que nacen por cesárea, por ejemplo, porque trabajamos en sesiones con bebés, y las sesiones con bebés son pues, con la familia, con los papás, a ser posible los dos padres. Muchas veces lo que observamos son dificultades en las transiciones. Las transiciones es, pues oye, estoy con mi hijo en el parque y una transición es, ya toca ir a casa, vamos a cambiar de actividad, ¿no? Pues los niños que han nacido por cesárea suelen tener dificultad con la gestión del tiempo en las transiciones. Cuando vamos a cambiar de una actividad a otra, pues son niños que suelen tener dificultad porque sus ritmos en el nacimiento han sido muy rápidos. ¿Eh? Han sido muy rápidos. Entonces necesitan quizás, me imagino, una preparación para esa transición antes, ¿no? Es como Sí, avisarles de que dentro de 10 minutos nos vamos a casa, ¿no? sí. Algo así. Hay que tener especial cuidado con las transiciones Qué con los niños curioso, qué muy curioso. curioso, Que yo muy di a curioso. luz a través de cesárea Sí, y no sé por qué, pero de forma intuitiva siempre a mi hijo siempre le avisaba con tiempo, no sé por qué, pero es verdad que notaba que le costaba ese cambio de actividad así repentino, como que no lo procesaba bien y yo notaba o sentía que de alguna manera tenía que prepararlo para que cambiase de actividad en un momento dado, cambiásemos de sitio, tal. qué Curioso. curioso, ¿eh? Qué Sí, curioso. sí, eso me Tu pasaba a mí. intuición ahí, por supuesto, muy acertada. Me Claro, pasaba esto, sí. sí. Pues vamos, Sabes que también quería comentarte que las cesáreas también, bueno, tú controlas el tiempo, córtame, porque yo puedo estar hablando no, infinito de estos tranquila, temas. tranquila, dime, dime. En las cesáreas implica también anestesia de una forma o de otra. Ah, sí. ¿Vale? Entonces las anestesias también
Si implica dormir a la mamá completamente, pues esto es muy importante porque los bebés también reciben gran parte de esa anestesia. Entonces, Ajá. muchos bebés que nacen por cesárea, pues en las 24, 48, 72 horas primeras, te diría, son bebés que parece que son buenísimos porque no hacen nada, ni lloran ni nada, pero es que están procesando toda la anestesia, los pobrecitos Ujú, también, ujú. ¿no? Hay veces que muchas veces pensamos, madre mía, si en el embarazo no podemos tomar ni una aspirina, ni una simple aspirina, y luego llega el parto y muchas veces hay tanta medicación y no somos conscientes que los bebés reciben toda esa medicación, ¿no? Y Ujú. eso tiene una implicación también importante y es que, mira, justo después del nacimiento, sea como sea, las 2 primeras horas son fundamentales para la creación del vínculo. Lo llaman el tiempo sagrado, ¿no? Y es el momento en el que mamá y bebé deberían tener esos momentos únicos en los que el bebé pueda oler a mamá, pueda sentirla. Es la persona más cercana que ha tenido dentro durante Claro. esos 9 meses, ¿no? Entonces, la creación de ese vínculo es muy, muy importante y muchas veces se ve cortado por cesáreas, porque la mamá está dormida y está recuperándose y es imposible, el bebé no está o la mamá no está para el bebé. Entonces, A mí se me pues, ocurre, si eso ocurre, traduciéndolo a la vida adulta de ese niño que no ha tenido ese vínculo, ese momento mágico con la madre en esas 2 horas después de nacer, ¿cómo le influye en eso a ese bebé? En pues que, puede tener, no siempre ocurre, ¿vale? O sea, esto ya sí, decía que esto no es un recetario, pero puede darse, o sea, es como el caldo de cultivo adecuado en el que puede darse una dificultad de establecer el vínculo con esa mamá, el bebé con la mamá. ¿Qué pasa? Que el vínculo con la madre es el primero que se establece. Entonces, establece como una especie de modelo de cómo relacionarme con otra persona. Entonces, si mamá ha estado lejos o mamá no ha estado presente, pues podría darse la situación de que ese bebé cuando crece, cuando se hace adulto, tenga dificultad para conectar con otras personas, especialmente mujeres. especialmente mujeres, claro, Claro, claro. especialmente mujeres, sea mujer, sea hombre, da igual, Sí, sí. da igual, claro, Claro, la madre, es que estamos hablando del rol de madre. el rol de La madre. madre ejerce una influencia muy especial, Ujú, ¿no? Aunque sea madre primeriza y no sepa ni siquiera lo que implica el ser el rol de madre, ¿no? ujú, Pero pues es un rol muy de cuidado, de ternura. Entonces, bueno, todo eso el bebé lo recibe por primera vez. ujú. Entonces, bueno, pues Vamos a adelantar un poco en el tiempo y mm, vamos allá al momento en el que el bebé, hace unos años, se puso de moda el método Stibbil, sí, la crianza de los niños, de los bebés. sí. Yo tuve acceso a la información, pero nunca quise aplicarlo, a pesar de que me Ujú, lo recomendaban médicos, enfermeras, en fin, todo el mundo a mi alrededor me decía que era lo mejor, que ese método era el más adecuado y tal, pero yo como que no lo veía, ¿no? ¿Tú qué piensas del método Stibbil? ¿Qué experiencia has tenido con ese método? ¿Qué piensas sobre él? pues te diría que aplaudo esa intuición que tuviste de, de no utilizar el método Stibbil. Em, es muy parecido a lo que estábamos hablando de la vinculación. Los bebés necesitan tener una conexión, sentir que tienen una conexión segura con sus progenitores. No olvidemos que los bebés están indefensos, completamente indefensos, dependen de nosotros para, para todo, ¿no? Entonces se habla de la exterogestación, que son los 9 meses posteriores a- al parto, y, y podríamos decir que en esos 9 meses, como mínimo, los bebés tendrían que estar incluso súper pegados a la piel de mamá. Los bebés se regulan en función de cómo está su madre, no solo emocionalmente, sino físicamente.
decir, por ejemplo, los bebés que son porteados por sus madres duermen mucho mejor, su ritmo cardíaco está mucho más equilibrado, su sistema nervioso también está más equilibrado, ¿vale? Ujú, Solo porque están cerca piel con su madre. Uno de los mejores métodos, por ejemplo, para que los bebés prematuros o grandes prematuros se recuperen mejor es el piel con piel, ujú, ¿vale? Y esto se produce después del nacimiento, ¿no? Entonces, pues imagínate, estamos hablando de cercanía, de contacto, de piel con piel. ¿Qué ocurre si por la noche, pues dejamos al niño o al bebé en un cuarto con mucha distancia física? Porque para un bebé, el bebé no entiende de tiempo, no entiende la dimensión del tiempo, no entiende la dimensión de la distancia, simplemente entiende que no hay nadie para él. ¿Vale? ujú. Entonces, bueno, pues a nivel psicológico puede ser un poco complicadillo, sobre todo a nivel de el vínculo que hablábamos. Hay un autor muy conocido que es Bowley, que habló sobre los niveles del vínculo y habla que, bueno, hay diferentes niveles de vínculo y el vínculo seguro es el que se aporta cuando los progenitores son capaces de dar ese entorno seguro a la criatura. Entonces, normalmente, bueno, esto fue un estudio científico, ¿no? Donde pues los bebés, sobre todo, que tenían un vínculo seguro con sus padres, cuando el progenitor se iba, pues, daba muestras de disconformidad y cuando volvía, pues se alegraba, ¿no? Y empezó a descubrir que el vínculo no era seguro, era un vínculo desorganizado cuando los bebés no respondían así, ¿no? O sea, respondían incluso pues evitando a sus padres, como si no fueran esas figuras. Entonces, ¿qué queremos como padres o como adultos? ¿Queremos que nuestros hijos cuando tengan un problema vengan a nosotros? Para conseguir eso, tenemos que darles ese entorno seguro. Ujú. Y darles ese entorno seguro implica muchas veces muchos sacrificios para los padres, sobre todo quizá para los padres primerizos que no están acostumbrados a lo que implica pues todo el cambio de rutina eh, al tener un bebé, ¿no? Entonces yo te diría que método estéril implica separación, implica frialdad, implica que lo que tu bebé va a percibir es no hay un entorno para mí seguro, ¿no? Y Ujú. entonces, bueno, claro que los niños dejan de llorar, por supuesto, por pura desesperación, porque no hay nadie ahí para ellos, ¿no? Entonces, bueno, Y al yo no estoy de contrario, acuerdo, yo no estoy de acuerdo. está también el otro polo, que sería el colecho, ¿no? Que hay familias, hay padres que deciden que lo mejor es que los niños duerman con ellos Mm. hasta que vayan al instituto casi. Que yo he conocido algún caso. Sí, yo también, yo también. Y sobre esto, ¿qué opinas? Pues mira, creo que leí en algún momento que en Japón, no sé si era tradición dejar a los niños durmiendo con los padres hasta los 5 años, más o menos. Bueno, opino que se acerca mucho más a crear este entorno seguro y a reforzar este vínculo. Seguramente eh, tu hijo cuando empiece, o sea, ese bebé conforme vaya creciendo y sea adolescente no va a querer estar con los padres, seguro, segurísimo. Entonces, bueno, ahí opino que es que cada familia tiene que encontrar su equilibrio. Yo he trabajado con todo tipo de familias. Mi hijo, por ejemplo, ha dormido conmigo hasta los 6, 7 años, pero había unas circunstancias especiales que había una separación temprana y yo no tenía otra pareja. Entonces, bueno, pues de forma natural dormíamos juntos, ¿no? Pero nunca supuso ningún problema para Mm, mí. Si lo hubiera supuesto, pues me hubiera planteado hacer una transición amorosa, ¿vale? Esto sí que ujú. los padres, si creen que no, por ejemplo, imagínate que hacen colecho hasta el año pues en cualquier momento, o hasta los 3 años, cuando consideren, o hasta los 6 meses, da igual, cuando consideren que es el momento de cambiar al bebé a su habitación, hay que establecer un tiempo en el que, venga, vamos a hacer una transición y vamos a hacerlo lo más amoroso posible y vamos a dar tiempo suficiente para que si el bebé necesita volver a nuestra cama
pues durante 3 meses vamos a permitírselo para respetar su ritmo. Los niños, los bebés tienen un ritmo mucho más lento que los adultos. Mm, Y a quien le corresponde bajar las marchas del coche es al adulto. exactamente. Mm. Otra cosa que se me ocurre, nos queda poco tiempo ya, antes de que se acabe el tiempo. Es una imagen que veo muy a menudo y seguro que tú también, mucha gente en el restaurante, ¿no? Los padres Ah, y un niño muy pequeño de apenas 1 año, 2 años, incluso menor, sí, sentarse a la mesa y enseguida ponerle el móvil con la Peppa Pig o lo que sí, sea. sí. Y yo así como tranquilo, me da la impresión de que es como apartar un poco al niño de lo que está pasando en la mesa. Y esto, Mm. cuando ese niño crece, eh, ¿qué va a sentir ese niño? ¿Qué va a pensar? ¿Cómo le va a afectar en su vida adulta esta actitud que tienen los padres? Bueno, volvemos a hablar en general, ¿no? Pero ¿Cómo podría ser que ese niño se viera afectado por esa situación, quiero decir? mira, hay estudios ya que hablan que la tecnología no debería darse a los niños por lo menos hasta los 2 años que tuvieran nada de contacto con tecnología. Y ya hay pediatras y psicólogos que hablan de hasta los 6 años. Y a partir de esa edad, eh, no más de 2 horas, con todo tipo de pantallas. En, en la línea en la que yo trabajo, que se tiene tan en cuenta el sistema nervioso y el impacto al sistema nervioso, te diría que todo tipo de tecnología em, acelera el sistema nervioso. Entonces, te diría que el impacto más fuerte que puede tener es que tu niño esté sobre todo muy acelerado, ¿vale? Em, que no sepa parar, porque ellos no son conscientes de cuándo hay que parar la tecnología y entonces los problemas, los berrinches vienen cuando tienes que quitarle el móvil, ¿vale? O sea, como padre, bueno, puede haberte em, ayudado, ¿no? A la función de, venga, el niño está tranquilo, pero luego el precio quizá es cómo le quitamos eh, el móvil, ¿no? Y, y luego el vínculo también, volvemos al mismo tema que estábamos hablando. Si acostumbras a tu hijo, porque bueno, puntualmente no está mal, pero si tú acostumbras constantemente a tu hijo a que en un entorno con más gente y comiendo esté interactuando con una pantalla, es muy difícil que después exijas o quieras que tu hijo interactúe contigo, te cuente sus cosas. En entornos donde hay comida y hay otras personas, o que interactúe con otras personas. Tenemos que pensar que somos los adultos los que damos los modelos de conducta a nuestros hijos. Entonces, si queremos que sean personas que se relacionan con otras personas a la hora de estar comiendo o compartiendo una comida en familia, por ejemplo, pues tenemos que enseñárselo, tenemos que enseñar a hacerlo. Y para eso hace falta paciencia y hace falta, pues, bajar el ritmo, lo que digo, estar presente, poder escuchar a tu hijo y enseñarle a interactuar con otras personas. Es Ujú. muy fácil, es muy cómodo dar el móvil, pero tiene un precio. Tiene un precio. Exactamente. Eso era importante decirlo porque cada vez lo veo más a menudo y la verdad es que me preocupa. No son mis hijos, pero veo que la sociedad del futuro cada vez va a ser más dependiente de una pantalla porque desde muy pequeños ya están acostumbrándose a no comunicarse y eso, claro, imagino que Mm, luego traerá muchísimos problemas en el futuro. sí, Sí. sí, sí los trae, sí Y los bueno, y trae. por último, la última pregunta. ¿Qué le diría a una persona que tiene miedo a conocer a su niña interior? ¿Qué O le sea, diría? mm, Dime, ¿es esa la pregunta? sí, exactamente, cómo le hablarías? ¿Qué le dirías para decirle que es importante que lo haga o no? Vale, bueno, pues mira, le diría, así en primera persona le diría, si tienes miedo a descubrir lo que puede traerte tu niña interior o tu niño interior, respeta ese miedo porque de alguna manera está ahí por y para algo, para protegerte. Pero también te digo que si has sentido la llamada de tu niña interior, em,
forma parte de tu intuición, esa parte más sabia que todos tenemos, ¿no? Y, y quizá puede traerte información importante para tu vida. Tu niña interior te puede cambiar realmente la vida, a explorar ahí y conocer lo que hay como en las capas más profundas de tu persona. Te puede traer aprendizajes muy potentes, te puede traer cambios de vida y te puede traer conocerte y quererte mucho más. Entonces, bueno, por supuesto, está siempre em, en tu mano. Nadie puede hacer algo eh, forzado, de forma forzada. Este tipo de trabajo y de exploración es algo muy delicado, muy sutil, muy bonito, que cuando exploras y descubres por ahí, pues realmente en general le gusta mucho a la gente, ¿no? Explorar ahí, pero es cierto que también lleva aprendizajes y a veces descubres cosas que no te gustan, ¿no? Entonces, bueno, te diría que busques una mano amiga para hacer esas exploraciones y esos viajes, que leas, que te informes y, y que, bueno, que es como una aventura. Es una aventura que te puede traer maravillosos cambios en la vida. Ujú. Pues muchas gracias, Irena, por haber acudido, por haber estado aquí. Y nada, pues no Se ha sé hecho cómo. corto, se ha hecho corto. Nos Muchísimas seguimos gracias viendo. a ti. Vamos, yo seguiría hablando porque Uy, ya te pues digo. vamos a hablar más. El tiempo se acaba, pero porque yo el Zoom lo tengo controlado así y se me Muy acaba bien, en 40 minutos no y no pasa tengo más nada. tiempo de reuniones. Muy Siempre, bien. siempre tengo las Pues, reuniones a 40 minutos. Pero vaya, que si quieres, acabamos esta reunión y seguimos otra seguida, ¿eh? no, yo creo que está bien, Está bien, está que bien. Mejor sí, lo breve si lo bueno si breve, dos veces bueno. Así que es verdad, es yo verdad, es siempre verdad. lo tomo por ahí. Pero ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias por abrirme tu casa y nada, cuando quieras seguimos hablando o profundizando en otros temas. Bueno, pues nos vemos pronto entonces. Besito. Gracias, María José. Vale, un besito. Hasta Un luego, besito, Sirena. guapa. Nos vemos pronto. Chao, Hasta chao, luego. bonita, chao. Gracias.